Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Coloqueo, la número 146. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas, seré su moderador y hoy hablaremos sobre literatura viequense por la justicia y la paz. Notas del Archivo Histórico de Vieques con Elizabeth Fontanes, Juan Camacho y el doctor Robert Rabin. Saludos, buenas noches a todos. Robert, es todo tuyo el programa. Buenas noches. Gracias, Pablo. Muy buenas noches a todos y a todas. Y primero queremos darle las gracias, ¿verdad?, a los productores, coordinadores de este proyecto tan importante que es Coloqueo, y también a nuestra gente del Instituto de Cultura Puertorriqueña, quienes permiten que nuestro archivo histórico de Vieques esté ubicado en el Fuerte Conde de Mirasol, aquí en la Isla Nena. Queremos darle también las gracias a Juan Camacho y a Eli Fontane por su participación esta noche. Buenas noches de nuevo, Juan. Buenas noches, Bob. Y Elizabeth Fontanes. Eli, buenas noches. Buenas noches a todos los que están conectados. Qué chévere. Pues hoy se presentará sobre varias manifestaciones de lo que yo podría llamar la solidaridad literaria con Vieques. En este caso estaremos escuchando a la compañera Eli Fontanes sobre su tesis de maestría enfocado en el trabajo de Pedro Juan Soto, esa novela clásica que es Usmail, y también sobre el trabajo de Carmelo Rodríguez Torres, escritor viequense, y su trabajo 20 siglos después del homicidio. Ambos trabajos solidarios con la lucha de la comunidad viequense en contra de la presencia militar. Además, Juan Camacho, líder sindical, maestro puertorriqueño y uno de los baluartes en la lucha por la justicia y paz de Vieques, hablará también sobre la poesía y en particular la décima. Su trabajo Décimas para Isla Nena me parece uno de los trabajos importantes que ha surgido en años recientes en honor y en solidaridad con la lucha por un Vieques más justo, más amoroso. Queremos antes de eso hablar un poco del archivo histórico de Vieques, y esto en forma de una invitación a que las personas que estén participando o que están viendo la grabación de este coloquio sepan, ¿verdad?, que pueden venir al archivo histórico de Vieques aquí en el Fuerte Conde de Mirasol con una reservación, una llamada, email o texto por anticipación para lograr acceso a los materiales físicos, ¿verdad?, físicamente en el archivo, pero también pueden participar y usar el archivo histórico de Vieques a través de los miles de documentos ya disponibles en la plataforma de la Biblioteca Digital del Caribe, un proyecto de la Universidad de la Florida. Y eso se accesa a través de DLOC, Digital Library of Caribbean, DLOC.com/Vieques. Estaremos repitiendo esto y de nuevo pueden vernos a través de nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, entre otros. Sobre el archivo histórico de Vieques, es importante esta presentación hoy porque nos ayuda a cumplir con nuestra misión de conservar, de divulgar material sobre Vieques para conocer las grandezas viequenses, los retos, los logros y como fuente de información e inspiración para enfrentar las luchas actuales por un Vieques más justo y más amoroso. De nuevo, gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña por dejarnos el espacio que alberga el archivo en el Fuerte Conde de Mirasol desde 1990. También a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que aportaron los fondos iniciales para digitalizar los primeros 30,000 documentos que están disponibles en un CD, un DVD,
que tenemos en el archivo para personas que nos visitan, pueden hacer copia, download, ¿verdad? Ponerlo en su laptop u otro mecanismo. También es importante mencionar que la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades auspicia, junto con el grupo Beta Local, grupo de artistas puertorriqueños, un proyecto nuevo para preparar una guía cultural de turismo viequense. Hay que mencionar a la madrina de Radio Vieques, perdón, estoy confundiéndome con los proyectos, ¿verdad? En el Fortín. La madrina del Archivo Histórico de Vieques es Nadia, la doctora Nadia Ríos Villarini, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, por ayudarnos a crear un fabuloso equipo de asesores durante estos años recientes y lograr este acuerdo con la Biblioteca Digital del Caribe, donde se albergan de nuevo miles de documentos, periódicos y también colecciones fotográficas del Archivo Histórico de Vieques. A nuestro equipo también de voluntarios, lidiados por la compañera Diana Ramos Gutiérrez. Reconocemos el trabajo solidario de este verano de Sofía Gallizá, de Helen Isaac, de Elena Torres y también la doctora Maricruz Soto. También a Catherine Martínez, universitaria viequense, que trabajó 2 meses digitalizando documentos del siglo XIX de nuestro archivo y otros materiales en nuestras colecciones. Con el apoyo del grupo APEX. Este es un grupo de mujeres profesionales de lo archivístico, ubicados en la Universidad de Nueva York, mujeres dedicadas a la conservación, la preservación de material audiovisual en archivos comunitarios. Desde Nueva York y aquí en Vieques nos han ofrecido varias orientaciones y talleres para los voluntarios del archivo y la comunidad en general sobre este tema tan importante que es la preservación y digitalización de material audiovisual. Y esto como parte de nuestro plan de digitalizar la colección audiovisual de Andrés Nieves. Andrés es nuestro videógrafo que en Vieques durante los pasados 25 años grabó y captó para la historia miles de horas de luchas y de actividades culturales y otras actividades de nuestra comunidad. Así que ya se está preparando con material donado por varias personas solidarias con el archivo, un laboratorio de digitalización aquí en el Fortín. Es importante también mencionar que el Archivo Histórico de Vieques busca, a través de actividades diversas y la accesibilidad cada vez mayor de nuestros materiales, aportar conocimiento y herramientas para enfrentar los retos de la gentrification, ¿verdad? El desplazamiento y la sustitución poblacional, y para apoyar las luchas por un sistema digno de transporte marítimo, un hospital y un desarrollo socioeconómico basado en los intereses y las necesidades de la comunidad viequense. Las presentaciones de Juan y de Eli esta noche ofrecen a nuestra juventud y a la comunidad en general una fuente de inspiración a base de los grandes escritores puertorriqueños y viequenses. Invitamos a los interesados en conocer más sobre Vieques o a visitar el archivo aquí en el Fuerte Conde de Mirasol o revisar de nuevo los miles de documentos ya disponibles en la Biblioteca Digital del Caribe, y eso a través de las siglas DLOC, Digital Library of the Caribbean, dloc.com/Vieques. Me parece importante y vamos a iniciar con Eli, de su trabajo de 2 distinguidos escritores puertorriqueños, el viequense Carmelo Rodríguez Torres, el puertorriqueño Pedro Juan Soto, cuyas obras han ayudado, han aportado a que la gente en el mundo entero pudiera tener una mirada muy especial, muy de cerca sobre las realidades de Vieques y sus luchas. Así que vamos a iniciar con él y luego de las presentaciones tendremos un espacio para preguntas. Así que, Eli, adelante.
Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy agradecida que me hayan invitado a participar en el día de hoy de este importante evento. Así que yo voy a comenzar con lo siguiente. Voy a hacer un extracto de un fragmento de un poema de Virgilio Dávila que se titula No des tu tierra al extraño. No des tu tierra al extraño por más que te paguen bien. El que su terruño vende, vende la patria con él. Y les dejo con ese pensamiento porque en Vieques están ocurriendo cosas muy lamentables y nada, quería empezar así. Pues mi interés por Vieques comenzó apenas yo tenía 20 años y de aquí ha llovido mucho. Y cuando yo empecé en Vieques, a ir a Vieques, era solamente para acampar y pasarla bien. Pero a medida que yo vi que yo no podía entrar a unas playas y me encontré con el bueno de Bob, él nos explicó parte de la historia de Vieques. Historia que no nos las cuentan en la escuela, no, a veces ni en la universidad nos narran la historia correctamente. Así que yo empecé a tener entonces ese vínculo más directo con Vieques, pero no ya solamente para ir a disfrutar de las bellezas, que hay muchas en Vieques, sino preocupada por la gente y por los problemas que estaban confrontando en ese momento. Así que cuando terminé de estudiar, que empecé mi maestría y tenía que hacer una tesis, yo empecé a decir sobre qué escribo. Y entonces me acordé que había leído hacía tiempo a Pedro Juan Soto, pero no conocía a Carmelo Rodríguez Torres. Y alguien me sugirió, pues mira, léete las dos obras y las comparas. Así que yo me atreví a sugerir ese tema en el Departamento de Humanidades y me lo permitieron. Así que yo no sabía la obra de Carmelo cuán difícil era. Esto no quiere decir que no se le puede coger miedo a los nuevos estilos de narrar, pero en aquel momento entiendo, tal vez no tenía la capacidad, ¿verdad? No conocía mucho de la nueva literatura, del boom literario que surge en los años 70. Y pues me pongo a leer el libro de Carmelo, lo cual me resultó muy difícil, muy difícil. Y cuando entre más adelante a hablar sobre la obra, les explicaré por qué. Así que tomé las dos obras. Tengo que decir que tanto Carmelo Rodríguez Torres como Pedro Juan Soto fueron muy amables conmigo, me recibieron uno en su oficina, uno me recibió en su casa en Mayagüez, lo cual yo siempre le estoy muy agradecida a ambos autores. Y empecé a hacer la tesis y para ver si puedo entrar a las obras de los autores, yo lo que hice fue mezclarlos los dos. No voy a leer biografía, aunque para mí la biografía de los autores nos ubica en el tiempo y en el espacio donde ellos se movieron. Pero yo hice lo siguiente. Pedro Juan Soto nació el 11 de julio de 1928. Carmelo Rodríguez Torres nace el 30 de agosto de 1941, 11 o 12 años después de Pedro Juan Soto. Uno nace en Cataño, que es Pedro Juan Soto, y Rodríguez Torres nace en Vieques. Así que cuando en el 1941, que fue cuando nació Carmelo Rodríguez Torres, en el 1942 es que llega a la Marina Vieques. Y Carmelo Rodríguez, que vivía en barrio Playa Grande, en el 42 tiene que salir expropiado de su barrio y entonces se van al barrio Montesanto. Y allí, cuando uno lee la biografía y
material de Carmelo, él relata que la pobreza y cargaron con todo, las casas derrumbadas, cargaron con la madera, el zinc para hacer su casa en Montesanto. Así que él narra también que no pudo ir a la escuela a primer grado porque no tenía ropa para ir y que su mamá le enseñó a escribir y a leer con el único libro que había en la casa, que era la Biblia. Y por eso vamos a encontrar que en el libro 20 siglos después del homicidio hay mucha referencia a la Biblia. Entonces, Pedro Juan Soto se interesa por el tema de Vieques. Esto no lo dice, pero porque él vivió en Cataño, pero él señala que su mamá y su papá tuvieron que irse a Vieques por un año porque al papá lo meten preso en la cárcel de Vieques porque robó unas prendas, un amigo robó unas prendas y le dijo a él que se las vendiera. Entonces, pues los dos cumplieron cárcel, uno por robar y el otro por ser cómplice, ¿verdad? Así que esa es la referencia que tuvo Pedro Juan Soto. No nos dice si ese año se fue a vivir a Vieques. Yo he leído la biografía de él y nunca lo señala. Así que eso lo une a los dos a Vieques. Además, Pedro Juan Soto, él tenía la literatura de él está muy relacionada con los problemas sociales que se vivían y se vivían en la isla, ¿verdad? Así que cuando llega la Marina, ambos autores denuncian lo que ocurría en Vieques a través de sus libros, de la literatura, pero más en específico, él con el libro Usmail y Pedro Juan Soto con 20 siglos después del homicidio. Ambos autores han recibido premios por sus cuentos, novelas. Pedro Juan Soto escribe el libro de cuentos Speaks y Usmail, que son los más conocidos y los más estudiados. Speaks, si ustedes se acuerdan, era el nombre o el mote que usaban en Estados Unidos para burlarse de los puertorriqueños que no sabían hablar inglés. Y Carmelo Rodríguez Torres escribió novelas, poesías, cuentos, su poemario Minutero del Tiempo y 20 siglos después del homicidio, que fue traducido al francés, y 5 cuentos negros, son las obras más conocidas de Rodríguez Torres. Ambos autores fueron catedráticos de la UPR, Rodríguez Torres en Mayagüez y Pedro Juan Soto en Río Piedras. A ambos autores les une la preocupación que sienten por los atropellos que sufre la isla de Vieques con la llegada de la Marina. Utilizan la literatura para ello. Exponen en sus obras la pobreza, el racismo, el tema de la Marina en Vieques, la corrupción de los políticos, la prostitución, el hambre, el suicidio, los desalojos y sus consecuencias. Tanto Pedro Juan Soto como Carmelo Rodríguez Torres, ellos denuncian cuál es la realidad de Vieques cuando llega la Marina. Porque cuando llega la Marina, todo el mundo sabe por los libros de historia que hubo un boom económico y la gente tenía dinero para gastar y para pasarla bien. Una vez la Marina se excesa la construcción de la Marina, pues ahí entonces comienza todo, surge todo lo malo, todos los problemas que enfrentan la gente en Vieques.
Así que en términos generales, esa es la, ¿verdad? Lo que los une a ambos autores. Y aunque la literatura de Pedro Juan Soto, el Usmail, es una forma lineal de contar la historia, donde hay una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace. En la de Carmelo, él usa las nuevas técnicas narrativas y entonces es difícil al principio cuando uno lee la obra de Carmelo, y vuelvo y recalco, no le tomen miedo al libro de Carmelo, porque es una obra excelente, pero cuando uno la empieza a leer, porque me pasó a mí, cuando uno la empieza a leer, uno piensa, yo no entiendo nada de lo que está sucediendo aquí, y más cuando utilizaba los términos bíblicos. Yo no soy muy ducha en la Biblia, pues se me hizo aún más difícil. Así que, dicho esto, quiero también hacer señalamiento de algo para mí muy importante, y es que Pedro Juan Soto, su hijo fue uno de los participantes del Cerro Maravilla, donde lo entramparon, ¿verdad? Y Pedro Juan Soto sufrió mucho por la muerte de este hijo, que fue también un abuso institucional por parte del gobierno, cuando la administración de Carlos Romero Barceló. Así que Pedro Juan Soto no estaba desvinculado de las luchas, ni su hijo de las luchas que estaban ocurriendo en Puerto Rico. Y quería hacerle ese reconocimiento porque yo sé que Pedro Juan Soto sufrió mucho la muerte de este hijo. Así que la obra de Pedro, voy a empezar con la obra de Pedro Juan Soto. Pedro Juan Soto escribe su libro y lo divide en 3 libros. Él dice 3 libros y lo dedica, lo señala, lo divide en 3 partes y a cada parte le da un nombre femenino. El primero fue Chefa, que fue la madre de Usmail. Después el Nana Luisa, que era como la curandera y la persona partera del pueblo, y que se hizo cargo de Usmail cuando muere Chefa. Y la última, Sisa, que fue su amante y una persona que le doblaba la edad a Usmail. Pues, como ya yo dije anteriormente, Pedro Juan Soto escribe mucho sobre la identidad, la negritud y sobre Vieques. En este caso, ambas, esto va tomado de la mano, ¿verdad? El problema de identidad que tiene Usmail. Pues esto es una historia que se repitió por mucho tiempo en Puerto Rico, y por la llegada de los marinos y la llegada disculpen un momentito, por la llegada de los norteamericanos a Vieques. Y esta obra Usmail, él la escribe en el 1959. A través de su personaje Chefa, que es una mulata viequense, ella se enamora de un norteamericano que se llama Mr. Adams, y trabajaba en un programa de la Prera. Y en la Prera era una ayuda como ahora el PAN, pero no es en dinero, sino que llegaban las cajas, si mal no recuerdo, con unas comidas que a veces la gente era medio extraña para la gente que las recibía. Así que él era de los que distribuía la Prera, y tienen amoríos, él y Chefa. Pero ella queda preñada y el norteamericano se va a la huida. Y ella
todos los días va al correo esperando, ¿verdad?, recibir carta de Mr. Adams. Y nunca llegaba la carta. Y ella ve las letras en el correo que decía US Mail. Y ella lo traduce al español y dice, ese nombre será muy bonito para yo ponérselo a mi hijo. Así que le puso a su hijo Usmail. Después del parto, Shefa muere y Nana Luisa es la que se hace cargo de él. Usmail nunca aceptó su identidad, su nombre, y tenía muchos conflictos, especialmente pues de su procedencia, tenía conflictos de identidad. Y entonces él después de batallar con sus conflictos internos y se va fuera de Vieques y llega a San Juan. Y entonces ahí él mata a un marino. Fíjense lo que es estar en Vieques, llegar a San Juan y encontrarse un marino que lo llama negro, ¿verdad? Y ahí él como que tiene un choque con lo que le dice el marino, y él dice que vinieran los infantes de marina. Ya nada de lo que pudiera suceder le importaba. Estaba arrepentido de huirles, de no haberles hecho frente en su propia tierra y tener que vérselas con ellos en una ciudad que había confundido con el paraíso. Había corrido demasiado para nada. Así que él... ¿Me escuchan? Hola. Sí, se está escuchando muy bien. Ok, no, es que yo me fui de... Te faltan 5 minutos, Eli, 5 minutos. Ok. Entonces, ahí es que él se enfrenta a su propio ser, ¿no? Soy negro, soy viequense y no me importa la cárcel porque ya yo sé quién soy. Sin embargo, en el libro 20 siglos después del homicidio, nos encontramos con un caos, como ya le dije. Y es así porque la vida en Vieques era un caos. Ahí no se sabía, ahí lo que mandaba era la marina, la gente se sentía que no eran comprendidos por ellos, que le habían arrebatado la tierra y que nadie era por ellos, y el hambre, la necesidad era bien intensa, ¿no? En esos momentos, y ellos empezaron a acumular odio hacia los nefilim, que era el término bíblico que aparece en el Pentateuco para llamar a los marinos. Así que hay un traidor en el libro, en la novela, que se le llama Pedro, que es el líder político que deja desamparado a su pueblo. Él vende a su pueblo. Según nos dice Carmelo, existe una lengua política a la luz de los caprichos de todos los que manejan el entramado político y social de este país. Y ese no era más otro que Luis Muñoz Marín, en términos reales. Él hace, ¿verdad?, ese señalamiento. Lo llama Pedro, el traidor. Y tenemos un personaje colectivo que es el pueblo, que clama justicia sin ser escuchado. Los invade el miedo que los paraliza y a veces tienen que callar sus voces. También tenemos a Realidad,
que en realidad es la prostituta y la realidad es Puerto Rico. Puerto Rico, o sea, en lo chiquito Vieques. Y entonces, aquí lo tenemos, en realidad es la que la dejan, la venden, no es comprendida por todos ¿verdad? Los que la rodean. Y entonces, tenemos también que en la página 97, Carmelo Rodríguez Torres dice que alguien abrió la caja de Pandora y ahí salieron todos los males que arroparon a Vieques. Y esta caja de Pandora, ustedes saben que en la mitología griega, esta caja contenía todos los males sociales. Así que Vieques se rodeó de todos los males sociales: hambre, prostitución, corrupción por parte de los políticos, y el pueblo era menos que nadie en esos momentos porque vendieron, los políticos vendieron su entorno. Así que a grandes rasgos, quisiera profundizar un poquito más, pero a grandes rasgos, esta es las dos novelas, ¿verdad? Que aunque tienen diferentes formas de narrar, sin embargo, las une eso, el problema que estaba pasando Vieques con la Marina y el problema de la pobreza, el desalojo y el hambre y la prostitución, porque los males sociales fueron muchos y arroparon la isla. Así que... Así que no sé si me falta para añadir algo más. Vamos, si podemos, dejar el espacio a Juan y al final si hay un poco más de tiempo, pero el tema es enorme porque son dos escritores y dos obras súper importantes para Vieques, para Puerto Rico, para el mundo, diría yo, por todo lo que has mencionado. Me parece una fabulosa presentación para nuestras escuelas, para nuestros jóvenes. Así que vamos a trabajar eso este año académico. Pero por el momento vamos a Juan Camacho con el tema de las décimas, décima a la Isla Nena, y el tema de la poesía y la décima solidaria con el pueblo de Vieques. Adelante, Juan. Gracias, Bob, y buenas noches otra vez. Reitero las gracias por la invitación a este foro tan importante sobre la literatura viequense por la justicia y la paz. Excelente la presentación de la compañera Eli. Y es interesante, yo llegué a Vieques en el 1999, pero no era la primera vez. Había estado en otras instancias de lucha e iba de vez en cuando a coger un poco de sol y a bañarme en la playa y a saludar a amigos y amigas como Bob, Nilda, Ismael y otros. Cuando sucede la situación con David Sane, pues eso fue como una revolución. Todo el país acá en la Isla Grande comenzó a comentar, a organizarse y había una buena dinámica. Para ese tiempo, pues se da unas actividades en el área este, recuerdo, y ahí se organiza lo que se llamó Todo Puerto Rico con Vieques. Y se seleccionaron 21 personas como el comité organizador, y entonces yo caí en esas 21 personas. Y lo demás es historia. Yo comencé a trabajar como coordinador de la desobediencia civil en el Campamento Justicia y Paz. Era un coordinador entre todo Puerto Rico con Vieques y el Campamento Justicia y Paz. De esa manera, yo estaba en el campamento, coordinaba los trabajos con Bob y Nilda, y el proceso era sencillo. Todo Puerto Rico con Vieques hacía su trabajo en la Isla Grande, su propaganda, y reclutaba personas para ser parte de la desobediencia civil.
Entonces, luego que reclutaba a las personas, los entrenaba mediante unos talleres de desobediencia civil que ofrecía el compañero doctor Jorge Colón, Carmen Muñoz y otras personas más que no recuerdo. Y entonces yo estaba en Vieques y los jueves o los viernes llegaba un grupo de compañeros y compañeras que estaban dispuestos a hacer desobediencia por la paz de Vieques y por sacar la Marina. Entonces, pues yo coordinaba con ellos las entradas. Si eran bastantes, pues la dividía en 2 o 3 entradas y de acuerdo a como yo observara la capacidad física que tenía el desobediente, pues le organizábamos qué clase de acto iba a celebrar, que eran 2. Fundamentalmente, entrar al terreno prohibido y ahí esperar el arresto, o entrar ya de una manera más preparada, con más recursos en la noche, para entrar al lugar donde había bombardeo de verdad. Eso se le llamaba la ruta larga. Hoy nosotros coordinábamos esa clase de acción. Yo participaba de las actividades, yo las organizaba, pero participaba también llevando a los desobedientes, cortando verja y en completa armonía con el grupo de jóvenes que eran los encapuchados, que se encargaban de llevarnos a la gente al lugar. Es decir, pues yo coordinaba con ellos la hora y ellos elegían el lugar, íbamos al lugar con los desobedientes y entonces allí los desobedientes entraban. Y eso pues fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Entonces, dentro de todo ese trabajo que, que implicaba la desobediencia, pero que implicaba también otras tareas y participar en otras actividades, pues yo comencé a escribir. Yo escribo en el género de la décima, específicamente de la décima Espinela, desde hace 3 o 4 décadas, pero entonces envié que traté de canalizar lo que yo quería decir, mis posiciones en Vieques y en la Isla Grande, a través del arte, en este caso, a través de la poesía y de la décima Espinela. Y entonces escribo mis décimas en el fragor de la lucha de la desobediencia por sacar a la Marina. Ya fuera en la playa, ya fuera en los arbustos espinosos de Rayo y la Bahía Honda, o frente al campamento Justicia y Paz. Yo trataba de simplificar en versos octosílabos pues mi participación, lo que yo observaba y lo que yo quería decir. Es decir, era una décima de un carácter político y contestatario, de manera en que yo pudiera estar bien claro y dejar clara a mi gente qué estaba pasando y cómo yo desde mi perspectiva veía esa lucha. Quiere decir que no eran cosas espontáneas ni escritas por casualidad, sino que estaban enmarcados en un ambiente de lucha, de desobediencia y de otra lucha. Esas décimas recogen eventos y fechas significativas de la lucha que se estaba dando, ya fuera en el campamento de Justicia y Paz, donde estábamos, sino en otros lugares de Vieques. Y podíamos recoger por la noche, por la tarde o al otro día, en términos generales, en versos sencillos, y después más o menos se perfeccionaba. Además de ser como un narrador de la lucha, escribía sobre temas que eran controversiales en Vieques y en la isla Grande. Recuerden que todos los grupos allí estábamos en una unidad fuerte para sacar la Marina y terminar el bombardeo. Lo demás podía estar en controversia, menos esos 2 elementos fundamentales. Lo que hacía que pudiéramos trabajar
los puntos donde había discrepancia. Por eso yo escribí sobre la desobediencia civil, que era, ¿verdad?, lo que yo estaba haciendo fundamentalmente, y temas relacionados con eso, como los encapuchados, que era un tema muy controversial en la Isla Grande, siempre ha sido controversial, pero que para nosotros, en el contexto de la lucha, en Vieques tenía una particularidad. Escribía sobre el referendo, sobre el acuerdo del gobierno con el presidente Clinton sobre la bala inerte, sobre la moratoria, sobre la unidad entre los grupos, sobre la diversidad de grupos que estaban establecidos en el territorio viequense, y inclusive por la victoria desde una perspectiva bien específica. No es la victoria que todo el mundo cree que era chiquichija, ganamos, sino una victoria que estaba impactada por diferentes conceptos de si había que celebrar, si no había que celebrar, elementos que pudieran parecer sencillos, pero que no lo eran. Entonces, en ese proceso yo escribo un libro que se llama una década de décima, Vieques, la nación y la libertad. La primera parte de este libro, algunas 8 o 10 páginas, la dedico a la décima en relación a Vieques. Ese libro fue escrito en el 2003. Pero es importante señalar, y ahí entro un poquito a lo que planteaba Eli, que esta manera artística de expresarnos en relación a la lucha por la justicia y la paz, pues no se circunscribe a la décima, ¿verdad?, a la poesía, sino que existieron varias manifestaciones de personas que, al igual que yo, quisieron demostrar lo que pensaba en la forma, en la manifestación que ellos podían hacerlo. Tenemos carteles, tenemos canciones, hubo los carteles de Rafi fundamentales, las canciones, hubo una, no recuerdo la chica que escribió La Marina que se vaya, que eso fue un hit, la canción de Silverio, hubo esculturas, hubo festivales, hubo novelas, hubo cuentos, hasta camisetas. Estuve leyendo hace unos meses un estudio que se hizo sobre 150 camisetas de la lucha de Vieques, y la persona que hizo el estudio las organizaba en términos de temas, en términos de símbolos. Un trabajo interesante, Bob, que si no está en el Fortín, debería estar, porque a mí me encantó. Y me detengo un poco en los festivales, pues porque por motivo de la lucha de Vieques se da el Festival de los Reyes Magos, que lleva creo que 20 o 21 años, que comenzó en el año 2000, se celebra todos los 7 de enero y que ya se ha institucionalizado en Vieques, y Ingram y Ramón Figueroa, pues todos los años con un grupo de trabajo desarrolla ese festival. Además, como parte de ese festival, preparan un plato conmemorativo que es de cada año, que es una verdadera obra de arte. Quiere decir que la manifestación artística en relación y en apoyo de la lucha de justicia y paz en Vieques fue inmensa. Un dato bien importante, como dije que yo producía la décima desde la perspectiva política y contestataria, pues yo quería que todo el mundo se enterara de por qué yo estoy en esa posición. Les enseñé el libro del 2003, y después en el 2012 el compañero Bob me llamó una tarde para que participara en el Festival de Vieques, y que se iba a dar una actividad de poesía.
en el Fortín. Y entonces en una semana yo hice esta pequeña recopilación que añade otras décimas que no están en este libro para participar. Y participé y fue una actividad muy bonita. Me dieron oportunidad de leer una que otra décima. Y entonces aquí voy a dar, por ejemplo, unos ejemplos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en la décima ya la Marina está afuera. Entonces, antes de la décima yo hago una explicación. Dice la explicación: escenario de los meses antes de los desalojos de mayo de 2000. El escenario previo al desalojo del 4 de mayo era positivo para la lucha en general. Campamentos y desobedientes, junto a visitantes continuos y ocasionales, se mezclaban para mantener de manera constante una ocupación del terreno, entre comillas, prohibido. En otras palabras, nosotros estábamos adentro y la Marina afuera. Era como ir proclamando victoria. Así lo presentan las próximas dos décimas. Ya la Marina está afuera y libertad y desobediencia. En ese pequeño parrafito, yo en ese introito hago una presentación de qué significa esa décima que dice ya la Marina está afuera. Voy a leer la primera estrofa. Que la Marina se vaya es una consigna vieja. Su más apremiante queja es que ya no tiene playa. Le han comido la papaya a quien ayer era fiera. Ya dicen que está a la espera de que la dejan entrar. No la dejemos pasar. Ya la Marina está fuera. Y así sucesivamente voy explicando cada una de las décimas, tratando de que el que la pudiera leer, ¿verdad?, estuviera bien claro en ese proceso. Otro de los elementos importantes es que era controversial, era los cimarrones. No sé si vos recuerdas la discusión que se dio sobre los cimarrones. Yo la dedico a Pedro y Casimar Zenón, Carlos García, Jeffrey Martínez, Magali Santos y los Migueles, los primeros cimarrones. Y la parte introductoria dice así: como parte de la diversidad de la lucha, se mencionaron varias alternativas a realizar tan pronto se efectuara el desalojo: resistir, no ofrecer resistencia, quedarse como cimarrón, entre otras. Cada persona o grupo realizaría la que entendiera correcta. La inmensa mayoría, para no decir todo, decidimos no ofrecer resistencia física al desalojo. Esto sin menospreciar la represión y violencia que el mismo significaba. Pedro y Casimar Zenón, Carlos García, Jeffrey Martínez, Magali Santos y los Migueles fueron los primeros cimarrones. Y entonces escribo la décima. Voy a leer la primera estrofa. Terminado el desalojo, la Marina enfureció porque el plan que contempló se le había quedado cojo. Resulta que con arrojo seguían ocurriendo acciones. Un grupo y los Zenones pasaban al horizonte. En Mapepe y en el monte quedaron los cimarrones. Y así sucesivamente vamos señalando nuestras décimas, señalando, como dije, el contexto y la razón por las cuales lo que nos hizo una experiencia agradable. Esas experiencias de lucha, estamos luchando todos los días, pero esta experiencia de lucha de Vieques, pues no se olvidará jamás, porque más allá del aprendizaje de la lucha, pues conocí muchas personas, hombres y mujeres, que son verdaderos patriotas. Y para resumir, esto yo lo escribo en el género de poesía decimal, que es una composición de 10 versos, octosílabos, con una metra específica. Es una décima que llegó a Puerto Rico a finales del siglo XVI. Luego del siglo XVI se mantiene incólume, igualita que como llegó, con sus variaciones en ritmo, en melodía y en acompañamiento. Pero es la misma estrofa
en el siglo XVI Spinella escribió, y que habían otras décimas en esa época, pero la de él pegó porque estaba el siglo barroco en todo, el arte barroco en todo su apogeo, y porque una de las personas que la usó y tuvo un éxito fue Lope de Vega, que era compadre de Spinella, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, de manera que los duros y los grandes estaban usando la décima Spinella y se institucionalizó desde ese momento hasta ahora. Hay muchas décimas, porque décima es una composición de 10 versos, pero Spinella hay una y la usamos con mucho respeto y con mucho amor. Más o menos eso, en términos generales, creo que cubrí la parte que me tocaba, y podríamos pues participar en cualquier pregunta. Tengo que agradecerle a los dos porque realmente dos presentaciones para mí espectaculares, sumamente importantes, y creo que tenemos que traerlos acá en algún momento para hacer esto aquí en la comunidad, tanto con las escuelas, los estudiantes y con otras personas del pueblo, para que conozcan, ¿verdad? Estas herramientas de aprendizaje, de concientización sobre lo que fue una de las más importantes luchas para el pueblo puertorriqueño, esa lucha contra la presencia militar. Faltan 10 minutos. Sé que Pablo está pendiente a las preguntas o comentarios de los participantes. Adelante, Pablo. Sí, gracias, Robert. Nada, antes de ir a las preguntas, mi admiración para los tres. Excelente exposición, Juan, Elizabeth, les quedó súper. Y mucha información que nos presentaron, muy valiosa. Y nuevamente, gracias. Hay preguntas, ¿verdad? Quieren saber si Carmelo Rodríguez Torres aún vive. No, lamentablemente murió. ¿Vos tú te acuerdas del año? Yo no recuerdo. Honestamente no, pero fue Como realmente 5 una años. pérdida muy grande para nosotros. Es importante Sí. mencionar que en el archivo histórico tenemos un expediente bastante amplio de materiales de Carmelo, incluyendo algunos manuscritos de él. Así que personas interesadas en conocer más sobre Usmail y el trabajo de Carmelito, 20 siglos de petrolomicidio y sus otras obras, pueden visitarnos. Importante señalar también que Usmail fue traducido al inglés por Sí. la compañera Mirna Pagán y el compañero fallecido Charlie Connelly. Ese material también en inglés lo tenemos en el Fortín, por si acaso hay interesado. ¿Alguna otra pregunta? Ok, hay dos más. Tengo una que la escribió Elena Vanessa Torres. Es aquí en el Zoom, por el Zoom. Dice, saludos, un comentario para Juan, solo para saber cómo se puede accesar a su poesía. Me interesa tener copia de la que dedica a los cimarrones en particular. Muchas gracias a ambos por compartir. Qué dicha escucharlos a los dos. ¿Dónde se puede adquirir tu obra, Juan? Bueno, no, ese libro no, ya se vendió, no, Sí. ya está agotado, pero yo para el año que viene voy a hacer una recopilación de todas las décimas para juntar 100 y hacer un libro con un bonito nombre de 100 décimas, que lo venderé como siempre a un precio bien módico para que todo el mundo lo pueda tener, y lo pondré en internet para que lo tengan. Súper, gracias. Hay otra pregunta, esta vez más es mía. Yo había leído, ¿verdad?, que Carmelo Rodríguez Torres le habían publicado su obra, si no me equivoco, la de 20 siglos en francés. Sí, es cierto. Sí, era para corroborar ese dato. Ajá. Sí, es cierto, la obra de él se tradujo al francés. Ok, pero ¿fue una edición en Francia o en alguna de las Antillas Menores? Yo desconozco. Creo que fue una Ese traducción dato. por el interés
de personas, no solamente en Francia, sino también en Guadalupe y Martinica. De Sí, hecho, nosotros tenemos en el archivo histórico una tesis doctoral de un estudiante de la Universidad de Martinica, ¿verdad? La Universidad de las Antillas francesa, y ese documento está en francés y está disponible también en el Fortín, en el archivo histórico de Vieques. Mira, quiero señalar algo. sí, Y es que yo tenía mucha preocupación, ¿verdad? De que siempre los hombres eran los que llevaban la batuta en la literatura, etcétera, etcétera. Y a mí me preocupó el sacar a la luz las mujeres luchadoras. Y entonces yo pedí una beca, me dieron una beca de las humanidades y entonces yo escribí sobre la aportación de las mujeres viequenses y ese escrito se supone que esté en el archivo. Es cierto, Bob, está ahí. Ahora, el escrito, como esa beca me la dieron en Estados Unidos, está en inglés. No sé si se tradujo, pero yo me comprometo a hacer la traducción o que alguien me ayude a hacer la traducción de, de ese escrito, porque recogimos a muchas mujeres que habían aportado y eran prácticamente desconocidas en Vieques. Así que esa es una. La segunda es que yo invito a los viequenses y a la gente de Culebra, si tienen escritos, poesía, cuentos, teatro, novelas, que nos dejen saber. Yo pienso que a Bob le interesa y a otras personas. Publicar en Puerto Rico es bien difícil. Y entonces, a mí me parece que si podemos hacer un junte de todo eso, la poesía, cuento, etcétera, podemos tal vez hacer una publicación colectiva, un colectivo de escritores. Así que dejo eso, ¿verdad? Abierto para futura ocasión. Además, que ya yo le hablé a Bob y a Camacho, que nosotros podemos hacer, porque tú no amas lo que tienes si no lo conoces. Y en Vieques hay muchos escritores buenos, escritoras, pues gente escribiendo, pero lo desconocemos. Y entonces un recurso que tenemos son las escuelas. Las escuelas podemos visitarlas una vez pase la pandemia o hacer arreglos para que nos reciban. Yo estoy muy dispuesta a hacerlo. Ir a hablar sobre Carmelo, hablar sobre las obras, las dos obras que acabo de hablar, y poder entonces que los estudiantes sepan que hay gente escribiendo sobre su pueblo y que ellos pueden hacer lo mismo. Podemos hacer, como decía ahorita Juan, podemos invitarlos a que ellos escriban, a que ellos dibujen, a que ellos hagan cosas que tengan acogida en su pueblo. Bueno, Pablo, rapidito. sí, sí. Yo había hablado con Bob hace un tiempo y tan reciente como hace 3 semanas, trabajar una antología de literatura viequense, que no se tiene que circunscribir a poesía, sino puede ser cuento, novela, ensayo, drama, pero fundamentalmente poesía. Entonces, ya somos 3, Bob, él y yo, y podemos darle para adelante a ese proyecto de manera que podamos publicar esa antología de los que conocemos y de otros que están escribiendo, que son natos viequenses y que no los conocemos. Y por último, la joven que hizo la pregunta, que me busque en la página de Facebook, Juan Camacho, y entonces me deja una dirección y yo le envío copia de los poemas. Qué lindo, Juan, qué bueno. Gracias, Juan. Déjame mencionar que Elena Torres, que hizo la pregunta, está aquí con nosotros en Vieques, es estudiante de Tulane, la Universidad de Tulane, puertorriqueña, ha estado en el archivo histórico los pasados 2 meses, no solamente trabajando e investigando, sino ayudando y orientando a otros académicos y visitantes al archivo. Así que estamos agradecidos a ella, tanto por su participación esta noche como por su solidaridad académica.
de nuevo, mil gracias, Pablo, al proyecto Coloqueo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, él y Juan. Agradecida. Fabuloso, los dos, las dos presentaciones. Gracias nuevamente y como mencioné ahorita, excelente velada la que tuvimos hoy. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloquio será el jueves 12 de agosto, cuando hablaremos sobre Puerto Rico en el 500 con Luis Burset y otros invitados. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Buenas noches. Buenas Saludos. noches. Y gracias.